Buenos días. Esta serie de videos que vamos a enviar a ustedes constituyen un recurso para que nos apoyemos en el curso de Introducción a la Economía, que por la emergencia sanitaria que estamos viviendo es necesario apoyarnos en otra serie de materiales con la finalidad de que cumplamos lo mejor posible los objetivos del programa. Y también esta serie de videos nos permitirá pues una discusión mejor sobre los temas que estamos desarrollando. En este primer video vamos a hablar sobre los patrones históricos de la relación hombre con la naturaleza. También hablaremos de la problemática ambiental actual, el debate sobre el desarrollo sustentable y lo que son las políticas ambientales. Es decir, de manera muy breve, vamos a ser lo más breves posibles, vamos a desarrollar los primeros dos temas del programa. Bueno, muy bien. Entonces, en lo referente a los patrones históricos de la relación hombre-naturaleza, tenemos que iniciar con la importancia que tiene la naturaleza para el ser humano. La naturaleza es muy importante porque le permite al hombre sobrevivir. La naturaleza, que es todo el mundo que nos rodea, que vivimos y que está constituido por lo que se llamó el reino vegetal, que son las plantas, los árboles, todo lo que tiene vida, y el reino animal, que son los seres vivos que dependen del alimento de las plantas y que son muchas especies humanas, terrestres, marítimas, aéreas. Y finalmente el reino mineral, que son finalmente los recursos inanimados que le permiten al hombre aprovecharse de ellos y con ellos modificar la naturaleza y obtener sus satisfactores. Bien, el hombre con la naturaleza ha establecido una serie de patrones de conducta que está íntimamente ligado con las ideas que tienen los seres humanos. Una primera idea en torno a la naturaleza proviene de la religión. Hay algunas religiones que hablan de esta relación hombre-naturaleza y plantean un respeto del hombre a la naturaleza. La religión oriental, la hindú, la budista y también las culturas mesoamericanas planteaban un respeto a la naturaleza. No así en el sentido estricto en la cultura judeo-occidental, la religión judeo-cristiana. Basándonos en la Biblia, en el Génesis, en algún momento el Dios le da al hombre esa facultad y le dice: ten la naturaleza, es tuya, sojúzgala, domínala. Entonces, esa cultura le permitió a los occidentales, europeos, tener esa falsa idea de que estamos por encima de la naturaleza y que la naturaleza está a nuestro servicio. A esa visión se le ha llamado visión antropocentrista, en el cual el hombre está en el centro, a diferencia de otros tipos de culturas que ponen a la naturaleza en el centro y el hombre como parte de ella, ¿sí? A esa visión se le llama visión biocentrista. La naturaleza está en el centro, domina, y los hombres somos parte de la naturaleza y la naturaleza le merece respeto de todos nosotros. Bien, en el siglo XIX empezaron a surgir otras ideas. Hasta ese momento se creía que los seres humanos éramos resultados de una creación que el Dios creador nos había creado
a todos los seres vivos, al mundo, a los cielos, las aguas, eran producto de la mano de Dios. Y en ese sentido, durante siglos se creyó esa teoría de que habíamos sido creados por Dios a su imagen y semejanza. ¿Sí? Sin embargo, en 1859 apareció un libro escrito por Charles Darwin llamado El origen de las especies. En ese libro se rompía con la teoría creacionista y Darwin propuso que, por el contrario, todos los seres vivos éramos resultados de una evolución, que habíamos ido de elementos muy sencillos a organismos cada vez más complejos. Y el hombre era una prueba de ellos. El hombre era la expresión más acabada de la evolución, dada la inteligencia, las destrezas que le han permitido al hombre dominar la naturaleza. Después de Darwin hubo un gran debate. A Darwin se le criticó demasiado, se le caricaturizó, se dibujaba a Darwin como un primate, como un mono, y la cara de Darwin, y sin embargo empezó a tener muchos adeptos esa teoría, y actualmente es la teoría que fue el punto de partida para los procesos de hominización, que significan de que el mono se fue transformando en ser humano, en mono. Al respecto, en 1876 surgió un libro de Federico Engels, que fue un militante, un activista revolucionario y amigo de Carlos Marx. En este libro, Engels se llama El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Desde luego, parte y acepta las teorías desarrolladas por Darwin, y él le agrega el hecho de que, aparte de la evolución humana, hubo una actividad muy propia del hombre y nada más del hombre para llegar a desarrollarse y convertirse en un ser humano, racional, inteligente y capaz de transformar el mundo. Y el trabajo es todas las destrezas intelectuales y físicas que el hombre despliega al desarrollar una actividad para producir sus bienes que le van a satisfacer. Ese es el trabajo. Y entonces, en el trabajo, el hombre modifica la materia, la naturaleza, y con ayuda de otros elementos de la naturaleza crea herramientas que potencian su trabajo, ¿sí? Hasta llegar a la construcción de las grandes máquinas que la revolución industrial primeramente fue generando. Además del trabajo, también habla Federico Engels de la alimentación. La aparición del fuego le permitió a los seres humanos alimentarse mejor y agregarle nutrientes, proteínas a su organismo, lo cual, con el paso de las generaciones, le aumentó la masa cerebral y le desarrolló su inteligencia a una inteligencia humana, aunado a las destrezas físicas. La anatomía humana nos dotó de una mano con 5 dedos, con la cual podemos hacer operaciones increíbles. Los cirujanos hacen cirugías perfectas, hay artesanos que ajustan piezas de manera precisa gracias a la destreza humana. Todos estos elementos permitieron al ser humano desarrollarse y dejar de ser mono y convertirse en hombre. Más tarde,
hubo otro libro muy importante de un camarada y amigo de Engels, que fue Carlos Marx. Su obra se llama El Capital. Son 3 tomos, y en el tomo 1, en el capítulo 5, habla de procesos de trabajo y proceso de valorización. Y Marx habla de una frase que es muy importante con respecto al trabajo. Marx dice así: el trabajo es, en primer lugar, un proceso entre el hombre y la naturaleza, un proceso en el cual el hombre regula y controla su metabolismo con la naturaleza. Entonces, para Marx, esta relación hombre-naturaleza era parte de la evolución del hombre, pero hasta ese momento se mantenía un adecuado metabolismo. Por metabolismo se entiende cuando un organismo realiza de su alimentación procesos químicos, físicos, que le permiten sobrevivir de manera adecuada, ¿sí? Estar bien. Y en ese sentido había un metabolismo tanto del hombre en su desarrollo y la naturaleza. La naturaleza funcionaba bien, por así decirlo. ¿Qué pasó después? Este metabolismo comenzó a modificarse por los excesos del hombre. De manera que la naturaleza, también dice Engels, que le brindó al hombre generosamente todos los bienes para sobrevivir, se le voltea, se revierte contra el hombre. Y ya desde la época de Engels, algunas regiones del mundo vivían una gran desforestación. Bosques enteros habían sido arrasados en Inglaterra para producir carbón vegetal. Y una buena parte de la isla se quedó árida, ¿sí? Y al acabarse los bosques, se acaba la humedad y empieza la desforestación, la aridez de los suelos. Ya no producen lo que producían antes. Y entonces empezó, ya desde la época de Marx y desde la época de Engels, un sentimiento ecologista, de ver de que finalmente es la actividad humana, capitalista sobre todo, la que llevó a un deterioro ambiental. Porque se talaron los bosques en Inglaterra para abastecer las máquinas, el combustible para las máquinas que requería la revolución industrial inglesa. Y se empezaron a producir en la revolución industrial miles de productos, la producción mecanizada y en serie, pero a costa ya de la naturaleza, del deterioro del medio ambiente, ¿sí? Más adelante se descubrió el carbón mineral, que todavía era más energético, más potente, y los ferrocarriles fueron abastecidos con carbón mineral o hulla, también así se llama, ¿sí? Y entonces eso potencializó la producción y la revolución industrial, el uso del ferrocarril, como seguramente lo vieron en sus clases de historia universal, ¿sí? Bueno, también Federico Engels habla en otro libro que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, de cómo el hombre logró también desarrollarse desde una perspectiva social. Aparte del trabajo humano, el hombre sobrevive y su alimentación, desde luego, sobrevivió y se desarrolló gracias a sus lazos de solidaridad social, la cooperación, la división del trabajo y el agrupamiento que le permitía realizar en condiciones más óptimas las actividades productivas de ese entonces, ¿sí? Bueno, y entonces de esa manera el hombre empezó a producir más,
en la antigüedad muy remota, y empezaron a haber excedentes, y los pueblos, los grupos humanos, que eran numerosos, buscaron también la forma de asentarse en un lugar, dejar de ser nómadas y volverse sedentarios. Y aparecieron los primeros asentamientos, pueblos, villas, los cuales eran reforzados con murallas o fosos de seguridad para evitar ser atacados por las fieras y los animales carnívoros, que los cuales eran presa fácil los seres humanos. Bueno, y después, al ya vivir de manera sedentaria, desarrolló la agricultura y la ganadería. Y eso fue un gran avance en el desarrollo humano. Pero también permitió que hubiera un excedente, que se produjera más de lo que las necesidades del pueblo requerían. Y entonces hubo una segunda división del trabajo, en el cual aparecieron los pueblos ganaderos, los pueblos agrícolas, los pueblos pesqueros, y empezaron a intercambiar sus productos, y empezó la idea del comercio, y empezó a aparecer el dinero y la propiedad privada. Y entonces algunos pueblos se enriquecieron más que otros, y empezaron las guerras entre los seres humanos. Al principio, esas guerras eran por despojar el producto, y más tarde por dominar completamente a los pueblos, sojuzgarlos y esclavizar a los hombres. Y empezó lo que iba a ser el primer modo de producción, que es el modo de producción esclavista. Pasaron los siglos y hasta llegar a una nueva forma de explotación del hombre por el hombre, que fue el capitalismo. Y el capitalismo es precisamente la actividad productiva que más bienes elabora. Hay un impresionante desarrollo de las fuerzas productivas en este tipo de sociedad, pero también hay un enorme impacto ambiental y ecológico. Y esto hace que al paso del tiempo ya la problemática ambiental empiece a cobrar cada vez mayor relevancia. ¿Sí? Bueno, entonces a principios del siglo XX había ya algunos científicos que se preocupaban por el deterioro ambiental, la contaminación de los ríos, la pérdida de la biodiversidad, el deterioro de los ecosistemas, la desaparición de especies y su hábitat, etc. Y se dieron cuenta de que eran producto de la actividad humana, tanto en su familiar, en sus hogares, como a nivel productivo. Y las fábricas son las que más contaminan. Y entonces empezó ya a haber una preocupación, primeramente, en los científicos de las ciencias naturales. ¿Sí? Empezaron a ver de que el paso del tiempo iba a agotar los recursos naturales y iba a contaminar el agua, el aire, etc. De tal manera que en 1972 se apareció un libro publicado por la pareja de esposos Meadows. La mujer en Estados Unidos adopta el apellido del esposo. Entonces eran los esposos Meadows, y el libro apareció en 1972 y se le denominó, le titularon Los límites del crecimiento. Es muy importante este libro porque ellos presentan una serie de estadísticas de cómo se fue deteriorando los recursos naturales en el planeta, de cómo se fue contaminando el agua, de cómo se fueron perdiendo los suelos, de cómo se fue erosionando la tierra, y de cómo los recursos naturales
que se creían que eran renovables e infinitos, ya al paso del tiempo ya no iban a ser tan renovables ni tan infinitos. Y entonces a ese libro se le llamó Los límites del crecimiento. Y ahí decía su conclusión de que si siguieran así los patrones de producción y de consumo, para el año 2000, es decir, 28 años más tarde, ya la humanidad iba a tener serios problemas en su desarrollo. Bueno, este libro causó una gran polémica y hubo unas otras publicaciones que lo negaron, que dijeron que era una exageración. Incluso gobiernos como Brasil en ese entonces, que estaba gobernado por una dictadura, por cierto, dijeron que no le iban a hacer caso a este tipo de estudios y que Brasil iba a seguir explotando el Amazonas y sus recursos naturales porque quería salir del subdesarrollo y que los intelectuales que se oponían a este desarrollo eran intelectuales que estaban en contra de los países pobres que vivían de sus recursos naturales. Sin embargo, el deterioro ambiental, a pesar del debate, siguió siendo cada vez mayor. Y en 1986, los científicos descubrieron que en la parte sur del planeta se había generado un impresionante agujero en la atmósfera, porque la capa de ozono, que es una capa de 30 a 40 centímetros alrededor de la atmósfera, se había deteriorado, se había eliminado. Y esta destrucción de la capa de ozono, que es muy delgada y muy sensible, se debía a la presencia en la atmósfera de gases contaminantes, el dióxido de carbono, los aerosoles, el gas de los aerosoles y de los refrigerantes que tienen una composición de cloro y flúor, y el etanol, metanol y otros gases que estaban destruyendo la capa de ozono. ¿Sí? A estos gases se les llaman gases de efecto invernadero. Vamos a decir posteriormente por qué. Y entonces esto causó una enorme alarma. Ya había una terrible boquete en la atmósfera de miles de kilómetros de diámetro, ¿sí? Sí, así casi del tamaño de un pequeño continente como Australia. Y entonces ya empezó una gran preocupación. Y la problemática ambiental dejó de ser motivo de estudio solamente de los intelectuales de las ciencias naturales, la biología, la ecología, para trasladarse a todos los terrenos de las disciplinas humanas. Y en la economía, obviamente impactó en la filosofía, en la ingeniería, etcétera, en los diseños automotrices. Ya empezó a haber una gran preocupación por el deterioro ambiental que cada vez era mayor a nivel mundial. De manera que en 1987 la ONU convocó a la primera conferencia sobre medio ambiente y desarrollo, también llamada la Cumbre del Planeta, la Cumbre de la Tierra, que es la primera Cumbre de la Tierra que se llevó a cabo en Estocolmo, Suecia. Ahí tuvo un papel muy destacado la primera ministra de Noruega, una señora de apellido Brundtland, y el informe se le llamó Informe Brundtland, también llamado Nuestro Futuro Común. Y ahí en ese informe se habla de que la problemática ambiental ya en ese momento era muy muy grave y que los gobiernos del mundo debían de tomar conciencia y aplicar medidas para contrarrestar este terrible deterioro al ambiente que se estaba generando. Y se convocó
a una segunda cumbre de la Tierra en 1992 en Río de Janeiro, Brasil. En esta primera cumbre de Estocolmo se utilizó por primera vez la necesidad de un desarrollo sustentable. Por sustentabilidad se entiende cuando hay un desarrollo en el cual no se agotan los recursos naturales. Se mantiene la misma cantidad de recursos naturales sin que haya un avance en su deterioro. La sustentabilidad surgió muchos años antes, ahí a principios del siglo, cuando un investigador propuso que, por ejemplo, en un bosque que tiene una especie maderable que tarda 20 años en crecer, y había que talarle la quinta parte de ese bosque en un año y reponer con arbolitos eso que se había talado. Y el siguiente año igual, la quinta parte y reforestar. Y así, de manera que al año 20, ya lo que se había sembrado 20 años antes, estaba. Y entonces el bosque siempre iba a estar nuevo, totalmente completo, por así decirlo. Bueno, y entonces surgió esa idea del desarrollo sustentable que a partir de ahí ha inspirado a muchísima producción y de investigadores preocupados por el ambiente. Bueno, entonces en 1992 se realizó la segunda cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, Brasil, y ahí hubo una mayor participación por parte de casi todos los gobiernos del mundo. Y de ahí destacan una serie de documentos, pero hay uno muy importante que se llama, porque es vigente el documento, se llama Agenda 21. Y era la agenda que tenía los seres humanos que cumplir para el siglo XXI, del cual ya llevamos 20 años. Entonces, ahí en la Agenda 21 se hablan de varias cosas. Y la más importante, es la necesidad de que los gobiernos del mundo apliquen políticas ambientales. Por política ambiental se entiende a toda acción del gobierno encaminada a contrarrestar el deterioro ambiental. Todo lo que se llame política tiene que ver con el gobierno. Por ejemplo, la política educativa tiene que ver con las acciones del gobierno hacia la educación. Y la política ambiental tiene que ver con las acciones del gobierno en defensa del medio ambiente. Y entonces los gobiernos aceptaron los niveles de deterioro ambiental que se habían llegado en los años 90. Y para ese entonces habían señalado que este deterioro ambiental afectaba gravemente el planeta, en especial el cambio climático. Aparte de aceptar los estudios de impacto ambiental, también la Agenda 21 propone que en sus políticas ambientales todos los gobiernos creen una secretaría o un ministerio o una dependencia encargada exclusivamente para el cuidado del medio ambiente. México entró con entusiasmo a la Cumbre de la Tierra y de inmediato aceptó crear una Secretaría del Medio Ambiente y se llamó SEDUE, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Más adelante, en los finales de los años 90, se creó la Semarnap, que es la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Se incorporó a la pesca, pero poquitos años después se separó la pesca y solamente ahora es la Semarnat con T al final,
y es Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es la encargada de vigilar el cuidado ambiental del país. Un segundo aspecto de las políticas ambientales está también en cambiar la legislación para que la tierra, el medio ambiente, tenga registrado en la ley su cuidado. Y en México se modificó la Constitución para poder aprobar la LEGEPA, que es la Ley General de Equilibrio Ecológico, LEGEPA. Y entonces en esa ley se plantea el cuidado del medio ambiente, las sanciones, etc. Y también en la Agenda 21 se pidió que se tipificara como delitos los daños al medio ambiente, de manera que los que contaminaran pagaran con dinero y también con sanciones, multas y cárcel, todo el daño ambiental. Y en México se creó la Profepa, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que sin embargo en México las empresas siguen contaminando terriblemente y la Profepa se hacen de la vista gorda ante esta situación. En muy pocos países se ha avanzado hacia una verdadera legislación de respeto al medio ambiente. Hay países como Bolivia, cuando estaba el gobierno de Evo Morales, al cual le acaban de dar un golpe de estado, en Bolivia la Constitución se modificó y hay un capítulo que dice sobre los derechos de la madre tierra. Implica un respeto, implican graves sanciones. Igual en Ecuador. Y además de que se le regresa a los pueblos indígenas el dominio de sus recursos naturales. Y si alguien llegara a una comunidad indígena a talar árboles, las comunidades de esos pueblos pueden encarcelar y aplicar sanciones a los que deterioran el medio ambiente. En México no se ha llegado a ese nivel, esperemos que algún día se llegue. Bueno, sin embargo, también en la Conferencia de la Tierra de Río de Janeiro se habló del impacto ambiental. Se habló de la desforestación, de la erosión, de la contaminación de las aguas, ríos, del subsuelo, del aire, pero la problemática más dramática que se ubicó es el calentamiento global, ¿sí? Este es el problema número uno que está hasta ahorita como el problema más grave que tenemos que enfrentar, ¿sí? El cambio climático debido al calentamiento global. Bueno, entonces se dijo que el boquete en la capa de ozono había hecho que los rayos ultravioleta e infrarrojos que llegan de la radiación solar llegan a la Tierra, siempre han llegado, pero la atmósfera es un filtro maravilloso, o era un filtro maravilloso, para que llegaran esos rayos muy peligrosos y lo pudiéramos absorber los seres humanos y los seres vivos sin mayores problemas. Aún en los años 80, las chicas que iban a la playa se tiraban en la arena para broncearse. Ahora eso ya no se ve porque simplemente eso ya es muy peligroso por la alta peligrosidad de los rayos ultravioleta. Pueden quemar la piel y hasta provocar cáncer. En ese entonces no sucedía. Ahora los rayos ultravioleta infrarrojos llegan a la atmósfera y no salen. ¿Por qué? Porque se quedan por el efecto invernadero. Llegan en una proporción muy, muy intensa y no salen. Antes del deterioro en la capa de ozono, llegaban y había ese filtro en la atmósfera y llegaban y ya iban degradándose y llegaban en una proporción
muy tenue al medio, a la corteza terrestre, ¿sí? Pero ahora llegan así directos y además no salen, se quedan ahí, y eso ha provocado un gran calentamiento de la Tierra, el efecto invernadero. Ustedes conocen los invernaderos, son especie de casas de campaña, y ahí se meten plantitas y llega la energía solar, pero se mantiene ahí, la mantiene esa capa protectora, y siempre están calientitos, y las plantas se desarrollan muy rápido, y ya de ahí lo sacan para sembrarlo directamente. Es el efecto invernadero que estamos viviendo en el planeta. Entonces, y esta deterioro de la capa de ozono, que es la causa, es debido a los llamados gases de efecto invernadero, que son los gases que tienen elementos como carbono, cloro, flúor, y son los que más dañan la capa de ozono, y se le ha llamado gases de efecto invernadero. Entonces, en 1997 se convocó a la conferencia de Kioto, y resultó de ahí un documento llamado el Protocolo de Kioto. Entonces, por primera vez los países se reunieron para ponerle límites a la emisión de los gases de efecto invernadero. Los gases tienen una palabra un poco complicada, es gases clorofluorcarbonados, más o menos así. Si me equivoco, discúlpenme. Bien, y sin embargo, se llegaron a acuerdos, los países que se comprometieron en los siguientes años, es decir, ya para ahorita, los países debieron haber reducido sus emisiones de CO2 y otros gases contaminantes a la atmósfera a niveles menores de 1997, pero se comprometieron, pero dos países se opusieron, y fueron dos grandes potencias, Estados Unidos y China, y no se llegó a un acuerdo, pero no se cumplió, y el protocolo de Kioto, simplemente al no cumplirlo, nadie lo cumplió, y el deterioro en la capa de ozono sigue siendo mayor, y el calentamiento global, el cambio climático, ya está surtiendo efectos muy graves. Se ve en el deshielo de los polos, mayor acumulación de agua en el mundo, lo cual genera huracanes impresionantes, destrozos, inundaciones catastróficas. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son en la actualidad los límites que tienen este tipo de políticas? Son varios. El hecho de que los países no quieran respetar los acuerdos de las cumbres de la Tierra y de las conferencias sobre el medio ambiente. También hubo otra conferencia, hay otra conferencia que se llama COP21, que significa Conferencia sobre Emisión de Gases de Cambio Climático. Y ha habido bastantes reuniones de COP21, la última fue hace unos años, y en 2015 fue la COP21 en Francia. Y ahí también se les pidió a los países que redujeran sus emisiones de gases de efecto invernadero. Igual, Estados Unidos y China no se comprometieron. Entonces, por más que se reúnan, al no haber compromisos, no pasa nada, ¿sí? No son vinculantes. Se llegan a acuerdos sin que sean vinculantes, son simplemente voluntarios. Y peor aún, Donald Trump, cuando subió al poder en 2016, se alejó del COP21, se retiró y actualmente no participa en ninguna reuniones sobre el cuidado ambiental. Y Estados Unidos, siendo una de las grandes potencias del mundo y su industria la que más emisiones de gases contaminantes genera, pues el futuro es terriblemente difícil.
finalmente, toda esta situación de deterioro ambiental es originada por el capitalismo, por el mundo capitalista que crea patrones de producción basados en energías fósiles, en el petróleo, la electricidad, que todos provienen del petróleo, ¿sí? Y no han avanzado en otras energías alternativas, ¿sí? Eólicas, solares, hidráulicas, ¿sí? Y también porque no se han aplicado graves sanciones a las empresas y países contaminadores. En el principio del que contamina paga, que también se me olvidó decirles, fue un resultado de la cumbre de Estocolmo, la idea de que el contamina paga, no se ha aplicado. Y entonces las empresas arrojan todos sus desechos a los ríos, al aire, al medio ambiente, y no se les cobra nada. De alguna manera, los costos sociales de salud, de impacto en los campos, lo pagan es la gente que está alrededor de esas empresas, y subsidiamos el deterioro ambiental de las grandes empresas, ¿sí? Bueno, y también tiene que ver con el modelo económico que vivimos, el modelo neoliberal que propone el modelo neoliberal de que el Estado no participe para nada en las actividades económicas. Y ellos, hay una teoría ambiental basada en estos postulados de la teoría económica neoliberales, que plantean que se comercialicen los servicios ambientales, que son todos aquellos servicios que requerimos para nuestra sobrevivencia. El aire, el agua, la tierra, etcétera, ahora se le denominan servicios ambientales. Y ya muchos de esos servicios ambientales se han privatizado. Son una empresa, es las que tienen el poder y son dueñas de los servicios ambientales. Por ejemplo, en Puebla, el municipio de Puebla y otros municipios del estado de Puebla, Moreno Valle les dio la concesión del agua. Ya el agua en los municipios más importantes del estado, desde el gobierno de Moreno Valle, son de empresas privadas. Aquí en el municipio de Puebla se llama Agua de Puebla. Y entonces ese es otro gran problema. El gobierno que aplica medidas neoliberales no va a aplicar una política para atacar directamente la contaminación. Y entonces está dejando que las empresas incluso participen en el cuidado y servicio del medio ambiente. Entonces, en esa concepción neoliberal, toda la situación ambiental y sus soluciones se ven seriamente limitadas y el futuro es incierto. Bueno, esta sería nuestra primera charla y está abarcando los primeros 2 puntos del programa. Se las envío a sus grupos de la plataforma de Teams para que ustedes puedan verla, reflexionarla, compararla con el texto del libro, del cual todavía no lo tenemos, y a partir de ahí podamos hacer algunas actividades y la evaluación. Nos vemos en la próxima charla que haremos sobre los contenidos de nuestro programa. Que la pasen muy bien. Adiós.